Bueno, muy buenos días para todos. Recordamos lo que habíamos visto hasta ahora, ¿cierto? Habíamos visto algunas cosas del funcionamiento del cerebro, de la inteligencia emocional y demás. Ahorita lo que nos compete en este momento y lo que le quiero contar a ustedes, más que una capacitación en inteligencia financiera, es realmente mi proceso de aceptación y de relación con el dinero. ¿Que tiene que ver un poco también con inteligencia financiera? Sí, claro. De ahí se desprende todo. Pero realmente cómo nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a ver el dinero. ¿Qué es el dinero para nosotros los seres humanos? Y cómo nosotros administramos este tipo de recursos. Miren que en el mundo hay muchas religiones, ¿no? Muchísimas religiones. Y cada religión tiene una cantidad de variantes impresionante. Es decir, formas de pensar son muchas. Dioses a los que adorar, muchísimos. Aunque realmente hay uno solo, ¿no? Pero cada uno con su línea de pensamiento tiene una fe y una creencia hacia algo. Lamentablemente en el mundo, a pesar de que hay tantas religiones, casi que todos los seres humanos pareciera que tuviéramos una sola religión y una sola adoración. Y esa adoración hoy en día no es ni siquiera un ser superior, sino algo creado por nosotros mismos. Hoy en día, a pesar de la religión que sean, sin importar en ello, casi que todos alaban el dinero. Y nos vamos siempre por el dinero, el dinero y el dinero. ¿Y para qué trabajamos? Para ganar plata. ¿Y quiénes somos? A veces lo que tenemos, ni siquiera lo que nosotros mismos somos. Es decir, casi que el dinero se ha convertido en la razón de existir del ser humano. Y démonos cuenta que desde que crecemos y empezamos a desarrollarnos, todo lo que hacemos está enfocado al dinero. Estudiamos para poder trabajar en algo que nos dé dinero. Trabajamos para que nos dé dinero. Y siempre buscamos el dinero creyendo que el dinero de cierta manera nos va a dar la felicidad. Nadie dice que el dinero no es importante, ¿cierto? Ustedes no pueden ir a la tienda y decir, oiga, yo soy buena gente, yo soy chévere, denme una libra de arroz. Pues no, les toca llevar plata. Pero realmente el sentido de la vida de nosotros los seres humanos es ir detrás de esto, ir detrás de un bojote de papel. Creería que no. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el dinero? ¿Qué tanta inteligencia financiera tenemos? ¿Qué es la inteligencia financiera? ¿Por qué a veces la inteligencia financiera no funciona? Porque hay personas que son excesivamente inteligentes financieramente y aún así no son felices y aún así no obtienen los resultados económicos deseados. Hace un tiempo me encontré con un amigo que llevaba mucho tiempo laborando con una empresa, tenía un puesto muy estable, tenía unos buenos ingresos. Entonces me dijo en la calle, Alejandro, la vida me cambió. Y le dije, oiga, qué bueno, ¿y eso por qué le cambió la vida? ¿Qué pasó? Me leí un libro espectacular. Y de ahí tomé la decisión de cambiar mi vida. Yo le dije, oiga, qué chévere. ¿Qué libro se leyó? Pues para yo poderlo leer. Padre rico, padre pobre. Entonces le dije, muy buen libro, ya lo había leído. Excelente libro. Robert Kiyosaki, el autor de Padre rico, padre pobre, casi que es el papá de la inteligencia financiera, ¿cierto? Todos lo conocemos por ese tipo de libros y por esas enseñanzas que nos dan. Tiempo después me encuentro a ese amigo y efectivamente le cambió la vida. Y digo efectivamente le cambió la vida porque renunció al trabajo en el que estaba, se gastó toda su liquidación en el negocio que le iba a dar la libertad financiera que él creía y mentiras, que lo único que le dejó fueron deudas y estar desempleado. ¿Por qué no le funcionó la inteligencia financiera que leyó? ¿Por qué no le funcionó ese ímpetu que tenía de salir adelante y de conseguir su libertad financiera? Pues porque la inteligencia financiera no va caminando solita. Va caminando con otra inteligencia de la mano. Y eso es lo que a veces no vemos. Y eso es lo que a veces no nos enseñan. Pues lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a hacer un test rápidamente a ver qué tan inteligentes financieramente son ustedes. ¿Listo? Saquen una hojita y un lapicero. Vamos a ver si tenemos aquí superdotados financieros o si nos toca aprender un poquito más de inteligencia financiera o qué vamos a hacer. Porque este va a ser el punto de partida de la relación que vamos a tener con el dinero y con nosotros mismos. En esas hojitas les voy a pedir que escriban solamente las respuestas sí o no, punto. No coloquen la pregunta, coloquen solamente la respuesta.
Y háganlo de manera rápida. No se pongan a pensar, ay, ¿será que esto sí o será que esto no? Lo primero que venga a la mente lo colocan y listo. ¿Vale? Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Es conveniente gastar más dinero del que se gana? ¿Sí o no? ¿Es conveniente gastar más dinero del que se gana? ¿Sí o no? Segunda, ¿es conveniente pagar sus créditos con otros créditos? Es decir, sacar un crédito para pagar otro crédito. ¿O pagar un crédito con tarjeta de crédito? ¿Y pagar unas 36 cuotas? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Considera usted que a mayores ingresos deben haber mayores gastos? Es que hoy me gané un poquito más, pues gastémonos un poquito más. ¿Eso es conveniente, sí o no? ¿Cree usted que el ahorro es un mecanismo positivo para sus finanzas? ¿Ahorrar es bueno, sí o no? ¿Cree usted que la manera de obtener mayores ingresos y de resolver sus dudas es a través de la lotería? O sea que cuando me gane el baloto ya se me soluciona el problema de plata. ¿Cree usted que el dinero es la fuente de la felicidad? Si tengo más, ¿soy más feliz? ¿Sí o no? ¿Podría sobrevivir 2 meses, al menos 2 meses, si perdiera el trabajo hoy? Es decir, ¿tiene los recursos necesarios para sobrevivir y subsistir al menos 2 meses? ¿Sí o no? ¿Considera usted que tener un presupuesto ayuda a administrar su dinero? ¿Sí o no? Entre otras cosas, levante la mano el que tenga un presupuesto. Bien, muy bien. ¿Cree usted que vale por lo que tiene y no por lo que es? ¿Sí o no? Y la última pregunta de todas. ¿Cree usted que el dinero es un fin en la vida o es sencillamente un medio para obtener lo que desea? Coloquen fin o coloquen medio. Si es un fin, quiere decir que ustedes, su razón de ser es tener dinero. Y si es un medio, quiere decir que es un medio sencillamente para obtener las cosas que quieren obtener. Coloquen fin o coloquen medio. Las respuestas, digamos que correctas, aunque aquí es muy subjetivo, pero digamos que las respuestas serían estas. Revisen sus respuestas. ¿Bien? Levante la mano los que sacaron 10. Muy bien, perfecto. Levanten la mano los que sacaron 9. Muy bien. 8. Muy bien. De 8 a 10, usted tiene muy buena capacidad o inteligencia financiera. Un poquito menos de 8, 7, 8, está bien en inteligencia financiera. Y de 7 para abajo hay que aprender algunos conceptos básicos de inteligencia financiera. Pero yo les apuesto algo. Les apuesto que la mayoría de ustedes, si no el 80% casi, están de 7 para arriba. Quiere decir, muy probablemente, que tengan las nociones y los conceptos de la inteligencia financiera. Pero si hay nociones y conceptos de inteligencia financiera, ¿por qué a veces no sabemos administrar nuestro propio dinero, no? ¿Se han dado cuenta que uno le entra y le entra plata y de un momento a otro dice, venga, pero ¿y dónde está? ¿Qué la hice? ¿En qué me la gasté? ¿Por qué no me está rindiendo? ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no puedo con aquello?
Pues sencillamente, si vemos que no podemos administrar nuestro dinero, nos hace falta darle un empujoncito a esa inteligencia financiera y sobre todo a otra inteligencia que vamos a ver más adelante, que es la que nos impide a veces manejar o administrar las formas de manera adecuada. Robert Kiyosaki en sus libros de inteligencia financiera siempre ha hablado de unos conceptos básicos y sencillos para poder nosotros desempeñarnos mejor financieramente. A través de un estudio, a través de lo que él comenta en sus libros, hay 4 categorías o 4 cuadrantes en las que los seres humanos nos ubicamos para obtener recursos o para obtener dinero. La primera de ellas es el empleado. Se considera que más o menos el 60% de la población es empleada, es decir, trabaja cambiando tiempo por dinero. Si yo trabajo 8 horas, me pagan por las 8 horas, pero si no puedo trabajar las 8 horas y me enfermo, pues sencillamente no me van a pagar por las 8 horas, ¿cierto? Ahora, si yo dejo de cambiar tiempo por dinero, si dejo de trabajar, si dejo de asistir en la empresa, ¿será que el dinero me va a estar llegando? No, sencillamente, si dejo de trabajar, dejo de percibir dinero. Y ahí está la gran masa poblacional. La gran masa poblacional está acá, ser empleado, cambiar tiempo por dinero. Si yo quiero más dinero, estando en esta categoría, ¿qué debo hacer? Cambiar más de mi tiempo por más dinero. Entonces ahí es donde entramos en un trabajo complementario, en un trabajo de fin de semana, en un trabajo nocturno. Entonces resulta que yo trabajo todos los días en horario de oficina, pero salgo en las noches y voy a atender otro negocio o voy a trabajar en otra cosa porque necesito más dinero. Palabras más, palabras menos, lo que estoy sacrificando es tiempo para mí, tiempo para mi familia, lo que estoy sacrificando es salud y lo que estoy sacrificando es realmente mi vida por obtener más dinero. Porque para mí el dinero no trabaja solo. Siempre tengo que estar yo presente y siempre tengo que hacer las cosas para que me llegue dinero. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Sencillamente es una condición en la que algunas personas estamos. La otra categoría es autoempleado. ¿Qué significa ser autoempleado? Resulta que yo monté mi propio negocio o yo me dedico a hacer consultorías o yo me dedico a hacer coaching, pues sencillamente me estoy autoempleando. Yo mismo me genero mi empleo, pero aún así sigo cambiando tiempo por dinero. ¿Quién estaría dando esta conferencia si no fuera yo en este momento? Si lo hace otro consultor o si lo hace otra persona, es el tiempo de otra persona, y si esta conferencia estuviera siendo paga, pues sería la plata de él y no la mía, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros mismos generamos nuestra propia fuente de empleo, si nosotros no estamos presentes y no trabajamos, no generamos ingreso. Eso es ser autoempleado. Ese autoempleado más o menos es el 35% de la gente. Pero de la mitad hacia la derecha de ustedes encontramos 2 cuadrantes distintos. El dueño de empresa o el empresario y el inversionista. El dueño de empresa es quien monta una empresa o es un empresario que pone a otros a trabajar para él y que así él no esté en ese momento trabajando en la empresa, los demás están trabajando para él y le están generando dinero. Y aún más, el inversionista no tiene ni siquiera muchas veces que preocuparse porque otros le trabajen, sino que sencillamente lo que hace es colocar un capital para que ese capital genere mucho más capital, es decir, dividendo sobre la inversión que se hace. ¿Vamos claros hasta ahí? Los inversionistas es la mínima porción de la población. Los dueños de empresa también es una porción muy pequeña. Hemos escuchado que el 70% de la riqueza se distribuye en el 20 o 30% de la población realmente, ¿cierto? Es decir, en muy pocas manos está la riqueza que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad y demás. ¿Por qué? Porque sencillamente muy pocos son los que se han dedicado a crear empresa, porque muy pocos son los que se han dedicado a salir más allá de lo que sería el cambio del tiempo por el dinero. Pero imaginémonos un mundo donde todos fuéramos inversionistas. ¿Ese mundo es real? ¿Donde todos fuéramos inversionistas y no hubieran empleados, ni autoempleados, ni nada de eso? No. Imaginémonos un mundo donde todos fuéramos empresarios. ¿Eso está mal? No está mal, pero no es posible. Porque ¿cómo vamos a ser empresarios todos? ¿Quién nos trabajaría a nosotros? ¿Cuántos empleados tendríamos? Pues 0. ¿Qué empresa funciona con 0 empleados? Entonces, todos estos cuadrantes son necesarios para el desempeño y el manejo de la economía.
Ahora, muchas veces nos criticamos y nos juzgamos nosotros mismos y decimos, no, es que yo tengo que ser un empresario, yo tengo que ser un inversionista, yo no puedo seguir siendo empleado. Señores, el ideal sería que fuéramos aquí, que estuviéramos aquí, que no tuviéramos que trabajar, que no tuviéramos que hacer nada, que la plata nos llegara solita, ¿cierto? Pero ahí viene un problema, eso no es así. Y no es así no porque nosotros sencillamente no queramos, sino porque no es posible que todos seamos así. Necesitamos también de empleados, necesitamos también de autoempleados, necesitamos de toda la cadena. Y aunque nos vendan la idea y la intención de que ojalá todos fuéramos emprendedores y que todos saliéramos adelante, la verdad es que no todos, muchas veces tienen la intención de serlo. ¿Cuántas personas no se encuentran cómodas estando en su trabajo de empleado? ¿Y cuántas personas no se encuentran incómodas estando como dueño o como inversionista? Y esto no es para que sigan siendo empleados o para que se pasen a ser empresarios. Sencillamente es para que empiecen a seguir la orientación y la vocación que tienen en su vida. Y de pronto esto lo van a empezar a entender un poquito más adelante en la charla. No hagan lo que le pasó a mi amigo, que estaba de empleado, pero quiso saltar de una vez a algo que de pronto no tenía la experiencia, que no tenía el conocimiento y de pronto hasta que ni era su vocación. Porque ahí es donde vienen los problemas. Muchas empresas creen que porque nacen grandes van a ser grandes y resulta que no. La gran mayoría de organizaciones y de empresas grandes a nivel mundial han empezado desde poco, desde pequeño. Han empezado prácticamente desde un negocio en la casa, desde un negocio en el garaje. Y es un ejemplo de acá, ¿cierto? ¿Cómo empezó Hamburguesas del Garaje? ¿Cómo empezó Arepis? ¿Cómo empezó Coca-Cola? ¿Cómo han empezado esas grandes empresas? Desde poco. Y desde poco partiendo de un hecho básico, que las personas que crearon esas empresas les nacía crear la empresa. Una cosa es que yo quiera crear algo porque me nace y otra que quiera crear algo porque pienso que voy a recibir rentabilidad o porque pienso que voy a mejorar mi condición económica partiendo de eso. Hay muchos empleados que se ganan muchos más millones que inversionistas o que dueños de empresa. ¿Cuánto se ganará el gerente de Apple? Y es un empleado. ¿Cuántas personas de empresa no quiebran? Más o menos el 60-70% de las empresas no aguantan ni siquiera el primer año de vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quedarnos todos allá de empleados mejor? Tampoco. Porque quien no asume riesgos, no gana. Quien no se quiebra una y dos veces, no tiene la capacidad de triunfar y de salir adelante. Es decir, esto no es de qué debemos o qué no debemos hacer. Si ustedes se sienten bien como empleados, sigan siendo empleados. Y si viven felices así, háganle. Si realmente hay algo dentro de ustedes que les llama a ser independiente, que les llama a tener una empresa, que les llama a progresar, que les llama a hacer algo más en su vida, genial, empecemos a abarcar el resto de aspectos. Y ojalá, la idea sería que todos estuviéramos en un proceso de evolución y que todos el día de mañana hiciéramos las cosas que nos nacen hacer. Lo importante aquí no es en qué cuadrante estemos, lo importante es cómo nos sentimos en ese cuadrante en el que estemos. Ese es el punto al que voy en este sentido. Ahora, hay personas que podemos estar en varios cuadrantes en simultáneo. Por ejemplo, yo soy empleado, gano un sueldo fijo, pero también en coaching soy autoempleado, pero también tengo unas acciones en una empresa. Entonces, ¿podemos estar en todas? Claro. Y si después hago una inversión en la bolsa o en cualquier tipo de cosas, pues puedo estar en los 4 cuadrantes al tiempo. Si yo quiero saltar de un cuadrante al otro, lo que debo hacer es hacerlo con calma, con cautela y siempre midiendo realmente qué es lo que voy a hacer. Miren, muchas veces me preguntan, Alejandro, ¿será que vale la pena invertir en esto? ¿Será que vale la pena invertir en aquello? La respuesta que siempre les digo es, si es su proyecto de vida, inviértalo. Si no es su proyecto de vida, no lo haga. Es una experiencia personal. Cada vez que yo he querido o me he visto motivado por el dinero a hacer las cosas, personalmente no me ha ido bien. Pero cada vez que yo he hecho las cosas porque me han nacido, porque he querido, porque es algo que me gusta, me va bien y las cosas llegan. ¿Les ha pasado que a veces queremos hacer algo y entonces de afán decimos, este es un buen negocio, de aquí salimos de pobres y venga y le meto y yo no creo en el negocio y no me importa nada y sencillamente nos va pésimo? O a algunos obviamente les irá bien, ¿cierto?
Pero cuando nace de mí el hacer eso, cuando es una extensión de mí mismo, las cosas fluyen, la energía fluye y todo se va dando poco a poco. ¿En qué cuadrante están en este momento? ¿Y en qué cuadrante quieren estar? Si quieren cambiar, háganlo. Y seguramente que nos caeremos una que otra vez. Posiblemente otros no se caigan. Pero de cada una de esas caídas vamos a tener un aprendizaje. Robert Kiyosaki se quebró, creo que si mal no estoy, 2 o 3 veces, se ha quebrado ya. Pero siempre ha salido adelante. Y hay muchas personas que han quebrado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero cuando hallan el sentido y la razón de las cosas y cuando ganan la experiencia, logran ser muy buenos y grandes empresarios. Entonces podemos estar en cualquiera de estos cuadrantes, no hay ninguna limitación. Ni siquiera el estudio es una limitación. ¿Se han dado cuenta que gran parte de los hombres más ricos del mundo son personas que no han terminado ni siquiera el bachillerato? ¿Ustedes sabían que Lula da Silva, por ejemplo, el que fue presidente de Brasil sin haber acabado la secundaria? Y hizo que Brasil se transformara. Hizo que Brasil fuera lo que hoy en día es Brasil. Pero muchas personas también a través de su estudio han salido adelante. Es decir, nada es bueno, nada es malo, sencillamente es lo que es y sencillamente es mi propio proceso de aprendizaje. Todos tenemos las capacidades y las herramientas para salir adelante. ¿Queremos hacerlo? Eso es lo que debemos preguntarnos. Robert Kiyosaki siempre nos habla de los ingresos lineales y los ingresos residuales. ¿Qué es un ingreso lineal y qué es un residual? Si yo trabajo más, pues gano más, ¿cierto? En algún momento en la vida, por mi experiencia, por mi desempeño, por las características que yo tengo laboralmente, puede ser, y seguramente que es así, voy a empezar a generar un poco más de ingresos, me van a ascender en un cargo, o voy sencillamente a ganar más por lo que hago, porque soy muy eficiente, voy a generar mayores ingresos por lo que estoy haciendo y por la experiencia. Pero llegará un punto en el cual, si yo me voy a jubilar, y eso si nos jubilamos en algún día, nuestro ingreso será siempre el mismo. Si yo dejo de trabajar, sencillamente voy a dejar de tener ingresos. Los ingresos residuales para Robert Kiyosaki es donde se basa la gran parte de la inteligencia financiera, poder generar este tipo de ingresos, es que el mismo dinero empiece poco a poco a generar más dinero. ¿Qué es un ingreso residual? ¿Cómo genero yo, cómo incremento los ingresos residuales? Todos aquellos que vengan como consecuencia de una inversión o de un trabajo que se haya hecho inicialmente. Cuando ustedes crean una empresa, posiblemente los primeros meses del negocio, seguramente que no serán los mejores, ¿cierto? Pero en la medida en que la empresa va creciendo poco a poco, posiblemente van creciendo también sus ingresos. Si ustedes invierten en acciones, por ejemplo, lo que les pasó a muchos en Ecopetrol, ¿no? Compraban acciones y de un momento a otro el precio de la acción subió. Llegó casi que a duplicarse el precio de la acción. Hoy en día, ¿cómo está el precio de la acción? De para abajo, ¿cierto? Esos son los riesgos en parte de las inversiones y esos son los riesgos de los negocios, pero quien tiene la capacidad de percibir cuáles van a ser los factores de mercado que van a influir, podemos hacer inversiones que nos generen rentabilidad y cuando veamos que esa rentabilidad está a punto de perderse o está a punto de estancarse, pues sencillamente migramos de negocio y vamos haciendo que el dinero empiece a jugar, ¿cierto? Un papel o un rol importante en la economía o en nuestras propias finanzas. El ideal y lo más rico de todo, dígame si no, sería estar acostado viendo televisión y que la plata todos los días entrara a la caja, ¿cierto? Si ustedes pudieran elegir hoy en día lo que ustedes están haciendo para ganar dinero, ¿lo harían nuevamente? Es decir, ¿ustedes se sienten bien con eso que están haciendo para ganar dinero? Si es así, genial. Si no es así, estamos persiguiendo o estamos utilizando el dinero como un fin y no como un medio. Uno de los grandes problemas de las personas es lo siguiente. Nosotros trabajamos y gracias a ese trabajo obtenemos una serie de ingresos. Pero con esos ingresos muchas veces queremos es
darnos un nivel y una capacidad de vida que en el momento posiblemente no nos podamos dar, o que nos podamos dar pero que realmente a futuro nos va a salir caro. Y les voy a contar una historia o una experiencia personal. Cuando hablábamos en la biografía yo les había dicho que casi que la racha de la mala suerte me había llegado en un momento de mi vida, ¿cierto? Me había quebrado, estaba enfermo, se murió mi papá, se murió mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me quebré? Uno, porque no tenía ni 5 de inteligencia financiera. Y 2, porque estaba bastante afectado emocionalmente. A los 24 años de edad más o menos yo vivía solo. Tenía mi apartamento, tenía mi perro que era como mi hijo. Y me daba el lujo de tener un carro, 0 kilómetros, una moto de alto cilindraje que siempre ha sido mi pasión y una moto chiquita para hacer las vueltas de la ciudad. Chévere, ¿no? Pues imagínense con el carro, con la moto grande, la moto chiquita, pues, ¿y en qué salgo hoy? ¿Está lloviendo? Pues venga, cojamos el carro, ¿no? Uy, es que hoy, yo creo que hoy hay trancón, pues venga, cojamos la moto chiquita. Y para muchas personas eso era súper chévere, y para mí eso era súper chévere. Pero entonces, ¿qué estaba pasando con mi economía y qué estaba pasando con mis finanzas? ¿Realmente valía la pena tener 3 aparatos de esos parqueados? ¿Sí? Posiblemente sí para algunos, pero yo entendí después que no. Muchas veces dejé de hacer inversiones o de poner el dinero donde realmente me produjera algo para poner el dinero donde sencillamente no me producía nada. Y ahí es donde Robert Kiyosaki entra a diferenciarse de las finanzas, por ejemplo. Entonces Kiyosaki dice, una cosa es un activo para la parte financiera y otra cosa es un activo para la inteligencia financiera. Cuando ustedes compran una casa a crédito, para el banco eso es un activo, ustedes tienen un activo. Pero ¿de quién es el activo? Es del banco, no es de ustedes. Para la inteligencia financiera se considera activo todo aquello que no saque dinero de sus bolsillos, sino que por el contrario ingrese dinero a sus bolsillos. Si yo tengo que pagar la cuota del carro, no es un activo, es un pasivo. Si yo tengo que estar manteniendo el vehículo, llevándolo al mecánico o gastando dinero en él, sencillamente es un pasivo, no es un activo. A pesar de que el banco me diga cuántos activos tiene, yo le sume la cantidad de cosas materiales que tengo que son activos. ¿Y por qué viene el problema en ese tipo de cosas? Los seres humanos nos acostumbramos a generar o a devengar un salario o a tener un ingreso determinado, bien sea por cambiar tiempo por dinero o sencillamente por hacer inversiones o lo que sea. Y cuando generamos ese ingreso, lo primero que nosotros hacemos con el ingreso, pues es pagar nuestras propias deudas. ¿Quiénes no están endeudados? Los que se endeudan no son los que no tienen plata. Los que se endeudan somos todos, tengan o no tengan plata. Una cosa es que yo me endeude para comprar una moto y otra cosa es que me endeude para comprar un Ferrari, pero igual sigo endeudado. ¿Cierto? Si nosotros lo que hacemos es generar ingresos para después terminar pagando una serie de deudas o para estar pagando una serie de costos de lo que supone que es la vida que nosotros queremos tener una casa, tener un carro, tener una cosa, tener la otra, pues una vez que nosotros pagamos esas cuotas y esos costos, lo que nos queda en últimas termina gastándose en lo que realmente necesitamos para vivir, en la alimentación y demás, y al final del mes a muchos les pasa que se miran al bolsillo y dicen, ¿dónde está la plata? Pues ¿dónde está la plata? Pagando el carro que no necesitan. ¿Dónde está la plata? Pagando la ropa, que porque es de marca, entonces los va a hacer ver más bonitos. Miren, había una compañera en la universidad que ella se iba desde la casa a la universidad todos los días caminando. Y de la universidad a la casa todos los días caminando. Entonces uno dice, oiga, qué chévere, es una persona como con conciencia, que hace ejercicio, bacano. Pero se iba todos los días caminando en tacones. Y no era que viviera a 2 y 3 cuadras. Estudiaba en la UNAP y vivía en Real de Minas. Obviamente pues llevaría los tacones en el bolso y no sé, me imagino se iba con unos tenis mientras llegaba allá. No creo que se haya pegado la patoneada en tacones. Pero una vez, y hablando como muy en confianza con ella, le preguntábamos, venga, pero usted ¿por qué se viene caminando todos los días, tal cosa, una cosa y la otra? ¿Por qué no por lo menos coja un bus? No, es que estoy ahorrando.
Ah, bueno, chévere. Bacano, ¿no? Está ahorrando. Pero ustedes la veían ahorrando para salir el fin de semana a irse con las amigas a comprar ropa en el almacén en la que compraban las amigas. Y yo no la critico porque yo era parecido. No me iba caminando para irme a comprar ropa, pero me gastaba la ropa de una manera, la plata. La ropa casi no la gastaba. Me gastaba la plata en bobadas que hoy en día entiendo que lo único que hice fue perder realmente todo lo que había trabajado. ¿Por qué? Por dar un estatus o por dar una calidad de vida que a veces nosotros los seres humanos cuando estamos así medio perdidos, ¿cierto? Emocionalmente, empezamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Vale la pena? Yo creo que no. ¿Qué hubiera pasado si hubiera invertido ese dinero que me gasté en ese tipo de vehículos y esas cosas? Hubiera comprado un local, hubiera comprado un apartamentico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho alguna inversión que me hubiera generado después a mí un rendimiento? La gran mayoría de personas estamos en esta mentalidad, o estábamos, hemos pasado por este tipo de mentalidad. Ganamos sencillamente para gastar en cosas que no necesitamos. ¿Y para qué? Para poder encajar socialmente o para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Inteligencia financiera, y algo que entendí después, es que en vez de usted trabajar y matarse el lomo para ganar dinero y luego ir a pagar los créditos y las cuotas de la tarjeta y todo ese tipo de cosas y luego terminar gastándose lo poco que le queda en lo que usted necesita para vivir, inteligencia financiera es generar ingresos para comprar activo real, es decir, no lo que es activo para el banco, ¿cierto? Sino algo que me genere a mí un ingreso, que me llene platica en el bolsillo. Y en la medida de lo posible en que mis activos poco a poco se van incrementando, yo empiezo a vivir realmente de mis activos. Les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes poco a poco empiezan a ahorrar, y con eso que ustedes ahorran, montan su propio negocio, con lo que ustedes trabajan día a día, viven. Y con los excedentes le van metiendo al negocio. Con lo que el negocio les va dejando, vuelven y se lo invierten al negocio. Y llega un punto en el que el negocio empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Que ese negocio, que ahora es un activo para ustedes porque les está dejando dinero, es lo que les va a permitir vivir mejor. Es la gran diferencia entre la inteligencia financiera y la no inteligencia financiera. O darse el gustico. Si usted compra una casa para rentarla, genial, le está llegando un ingreso, está valorizando. Pero si usted se compra una casa para vivir en ella, pues sencillamente lo que está haciendo es sacando un dinero de su bolsillo que no le está produciendo nada. Hasta ahí llega la inteligencia financiera. Y yo les digo algo, aprendí a las buenas y a las malas que realmente lo que yo gano y que realmente el dinero que llega a mí no es para botarlo a la basura. Pepe Mujica decía algo, el expresidente, ¿lo recuerdan? Y yo creo que es una de las frases más célebres y que puede resumir el sentido de vida de una persona. Las cosas no se compran con dinero, las cosas se compran con el tiempo que invertiste para ganar ese dinero.